Saludos chicos. Bueno, habíamos comenzado en esta mañana a hablar de diferentes tipos de variaciones y habíamos definido básicamente dos que estábamos analizando, que eran variación proporcional directa y variación proporcional inversa. Y en uno de los ejemplos abordamos la situación que ustedes ahora están viendo en su pantalla. Teníamos el caso de un automóvil que daba cierto rendimiento por determinada cantidad de kilómetros que recorría y manejábamos la siguiente información. X estaba representando al total de kilómetros recorridos y Y la capacidad del tanque. Entonces, en este caso habíamos comenzado mencionando lo siguiente, que si el auto recorría 0 kilómetros, entonces el tanque de gasolina tenía en total 40 litros. Posteriormente dijimos que si avanzaba 12 kilómetros, había gastado 1 litro. En este caso teníamos ya 39 de los 40 que originalmente existían. Y empezamos a hacer un análisis acerca de esto para determinar si se podía aplicar el modelo de variación proporcional. Si ustedes recuerdan, habíamos tenido ahí una situación donde nos arrojaban diferentes valores. Haciendo un análisis deductivo, lo que habíamos obtenido era que 28 litros se tenían en el tanque cuando ya el auto había recorrido 144 kilómetros. Eso lo analizamos, algunos compañeros ya habían obtenido este resultado y nosotros tratábamos de hacer un proceso en el cual ajustar esta situación a un modelo de variación proporcional inversa. Y habíamos tenido problemas, sobre todo con esta parte, porque pues no parecía ser un modelo como el que estábamos nosotros mencionando. Habían varios detalles que no coincidían. Entonces, la solución para el problema la voy a presentar mediante este video para que nos quede a todos claro y veamos qué es lo que sucede. Entonces, de las cosas importantes que habíamos observado con este ejemplo, era que los valores de X van aumentando prácticamente pues de 12 en 12, como los acomodé en esta tabla, y los valores de Y van disminuyendo de 1 en 1. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para recordar un poco lo que es variación proporcional. Hice una tabla para comparar variación directa con variación inversa. Entonces, de acuerdo a la información de nuestros libros, habíamos visto que el modelo para la variación directa es Y igual a K por X. ¿Qué estamos tratando de decir? Bueno, que en un modelo de variación directa existe un número fijo al que vamos a llamar K y que al multiplicarlo por el valor de X nos debe arrojar de manera inmediata el valor de Y. Ahora, si esto lo interpretamos con base al valor de K, entonces tendríamos que al hacer la división entre el valor de Y y el valor de X, lo que nosotros obtenemos es pues una constante. En este caso, por ejemplo, la Y dividida entre X me va a dar precisamente el valor de la constante de proporcionalidad. Vamos a manejar un ejemplo. Supongamos que tenemos X cantidad de paletas y queremos obtener el total a pagar. Este es un caso de variación proporcional directa, ya que a mayor cantidad de paletas, obviamente el costo o el total a pagar va a ser más grande. Y podemos observar, de acuerdo a los modelos, las siguientes relaciones. Por ejemplo, K entre X me diría que yo divida los valores de Y entre el de X y me tiene que dar el número fijo K. En este caso dividimos 17.5 entre 5 y me da 3.5 como resultado. Lo mismo pasa si yo divido 42 entre 12, vuelve a dar 3.5. Ese es el valor de K. Ahora, si analizamos de acuerdo al modelo del tipo de variación que estamos manejando, como ya sabemos que el valor de K es 3.5, lo que nos damos cuenta es que 17.5 es igual a la constante por el número de paletas, o bien que 42 es igual a la constante por el número de paletas que se adquiere, que en este caso pues es 12. Entonces, tenemos esta situación con la variación proporcional directa. Ahora, también
también tenemos la situación de variación proporcional inversa. En este caso, de acuerdo al libro mencionaba previamente, el modelo algebraico es el siguiente. El valor de y es k dividido por x. En este caso, el término k o la constante de proporcionalidad se obtiene multiplicando los valores de x y y o de y por x. Recuerden que aquí el orden no va a afectar el resultado. Vamos a analizar un ejemplo más para variación proporcional inversa. Aquí suponemos que una persona recorre una distancia fija, la vamos a llamar d, y presentamos los siguientes datos. Por ejemplo, si esa persona recorre la distancia d con una velocidad de 50 metros por minuto, entonces va a tardar 1.8 minutos. O bien 1 minuto con 48 segundos. Ahora, si esa persona aumenta la velocidad y recorre esa distancia en 90 metros por minuto, va a tardar exactamente 1 minuto en realizar el recorrido. Si su velocidad sigue incrementando, por ejemplo, a 120 metros por minuto, entonces el tiempo va a reducirse. Ahora van a ser 0.75 minutos o bien es lo equivalente a 45 segundos. El proceso similar se analiza para 180 metros por minuto y entonces le tomaría 30 segundos o medio minuto en este caso. Ahora, vamos a considerar estos resultados tomando en cuenta los modelos algebraicos. Habíamos dicho que en este caso la constante de proporcionalidad se obtiene al multiplicar los valores de x y y. Entonces, mi primer valor de x es 50 y mi primer valor de y es 1.8. Al multiplicar estos dos números me da 90. Cuando yo multiplico 90 por 1, que son la segunda fila de valores, también me da 90. Cuando yo multiplico 120 por 0.75, también me da 90. Y cuando multiplico 180 por 0.5, también me da 90. O sea, la constante de proporcionalidad, en conclusión, sería 90. Ya que sabemos esto, podemos aplicar la otra estructura algebraica, y aquí me dice que el valor de y lo obtengo dividiendo k, que en este caso vale 90, entre el valor de x, y puse solamente dos ejemplos. Usando 50, x igual a 50, lo que obtengo es 90 entre 50 igual a 1.8, que es el valor que corresponde a la primera fila. Y finalmente utilicé 120 como valor de x, lo hice aquí en la segunda sustitución. Y en este caso dividimos 90 entre 120 y me da 0.75, que es el segundo o el valor de y en la tercera fila. Entonces, estos dos casos presentan ejemplos de variación directa e inversa respectivamente. Pero bien, si nosotros ya habíamos mencionado que nuestra situación era de cierta distancia recorrida y queríamos determinar la capacidad del tanque, vamos a ver si se ajusta a alguno de estos modelos. Vamos a trabajar solo con los valores de K, puesto que esto me va a permitir precisamente determinar si se trata de una variación proporcional directa o inversa. Recuerden que cuando nosotros hablamos de una variación proporcional directa, lo que estamos haciendo es obtener el valor de K al dividir los valores de Y entre X. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puse un par de guiones porque cuando yo intento dividir 40 entre 0, el resultado no está definido. Después voy a tomar ahora 39, que es el valor de Y, entre 12, que es el valor de X, y el resultado me da 3.25. Y fui haciendo este proceso, 38 entre 24, y obtuve 1.58. Lo hice con cada uno de estos casos, y si ustedes pueden darse cuenta, el resultado no es el mismo número. De hecho, va disminuyendo. Entonces, como no cumple esta condición o esta relación entre las variables para hacer una variación proporcional directa, vamos a analizar si es una variación proporcional inversa.
Eso se tendría que comprobar al multiplicar las variables X y Y. Si ustedes realizan el proceso de multiplicación y aquí abajo les apareciera exactamente el mismo número en todas las casillas, entonces estaríamos hablando de una variación proporcional inversa, pero como pueden darse cuenta, pues no es el caso. Entonces, aún cuando nosotros observamos que los valores de X van aumentando y los valores de Y van disminuyendo, pues no se cumple en realidad ninguna de las dos características. Entonces, no se trata, este ejemplo no se trata de un caso de variación proporcional. Por esa razón, si recuerdan al inicio del video, dije que teníamos un problema, que no cuadraban los valores numéricos que estábamos obteniendo con el análisis deductivo que habíamos hecho. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? ¿Que no se puede resolver el problema o qué pasa? Bueno, pues resulta que ya mencionamos que no se cumple el caso para variación proporcional, pero sí se puede resolver a partir de la siguiente expresión. Lo que en realidad está pasando es que no es suficiente con usar un modelo de variación proporcional, más bien necesito cambiar a un modelo lineal y es el que estoy colocando aquí arriba de la tabla. El modelo lineal me va a decir que el valor de Y yo lo voy a obtener al hacer una resta de 40 menos la distancia de kilómetros recorrida entre 12. Entonces estoy considerando estos valores. Vamos a verificar un par de casos. Vamos a hacer el de 24, por ejemplo. Si yo recorro 24 kilómetros, tendría que dividir 24 entre 12. Esto me da como resultado 2. Y ese 2 se lo voy a restar al 40 para obtener el 38. Posteriormente, por ejemplo, nosotros teníamos el caso de 28 litros y queríamos obtener el valor de X. Sus compañeros habían mencionado que este valor era 144. Vamos a verificarlo mediante el modelo que aparece arriba de esta tabla. Entonces, yo tendría que tomar el número 144 y dividirlo entre 12. El resultado es 12 también. Eso tendría que restarlo de 40. Es decir, 40 menos 12 me da 28, que es el valor de Y. Y con esta parte, ahora sí, un modelo lineal podríamos resolver esta situación. Y bueno, solamente quería aclarar este punto, aun cuando la situación original no se puede modelar mediante variación proporcional inversa, sí tiene solución en el contexto de las matemáticas, solo que tuvimos que cambiar de modelo. Y bueno, pues esto sería todo lo que tenía que compartir. Espero que les sea de utilidad y bueno, que puedan tomar pues notas acerca de, pues de las cosas que les parecieran importantes. Esto sería todo.